Continuando con el ejercicio, habíamos hallado la derivada implícita de esta función, y igual a x más seno de xy, y habíamos hallado su primera derivada, pero me piden hallar también su segunda derivada. Para hallar la segunda derivada, entonces voy a derivar nuevamente, y aquí tendría la segunda derivada, que sería y segunda, pero esto tengo que también derivar de manera implícita. Y en este caso tengo un producto, ¿ya? O una división, perdón. Y para derivar esto voy a hacer de la siguiente forma. Voy a derivar el primero, que es básicamente todo esto, ¿ya? Por el segundo sin derivar. Entonces, derivando todo lo de arriba, empezamos derivando 1, su derivada es 0. Derivando esto, también nos encontramos que esto es otro producto, y por el coseno. Entonces voy a derivar como un producto. La derivada del primer término sería y' por el segundo, que es todo el coseno sin derivar, más el primer término sin derivar, es decir, y simplemente, y la derivada del segundo, en este caso que es el derivada del coseno, es menos seno de xy. Ya aquí faltaría un paréntesis, menos seno de xy, solamente esto. Y por regla de la cadena, no olvidarnos que aquí tengo también un producto, x por y. La regla de la cadena nos dio, entonces voy a derivar ahora lo de adentro y multiplicar directamente a esta derivada. Entonces acá habíamos quedado, la derivada de esto es, la derivada igual es un producto del primero, es 1 por el segundo va a ser y, más la del primero sin derivar x por la derivada del segundo. La derivada de y es 1, pero siempre que derivamos y prima. Con esto he derivado el primer término, es decir, todo el de arriba. Entonces aquí también, no olvidarme, tengo que poner, multiplicar todo esto. ¿Por qué? Por el segundo término. ¿Cuál es el segundo término? El de abajo, es decir, 1 menos x coseno de xy. Y cerramos paréntesis. Entonces, hasta ahí solamente he hecho la derivada del primero por el segundo. Ahora me falta, según la fórmula de la división, menos el primero sin derivar, o sea, todo esto lo mantenemos ahora igual, es decir, 1 más y por el coseno de xy, y este todo por, y aquí tengo que hacer la derivada del segundo de todo esto. Y en este caso seguramente me va a salir también otro dentro de un corchete. Y aquí voy a derivar también este de acá, que va a ser algo similar a lo de arriba. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a hacer la derivación. La derivada de esto, la derivada de 1 es 0. Y aquí tengo un nuevo producto, es x por coseno de xy. Entonces, como producto voy a derivar. La derivada del primero sería menos 1, ¿ya? Entonces tendríamos menos por el segundo sin derivar, menos coseno de xy. Luego me dice más, como es un producto, más el primero lo mantenemos, que en este caso igual es menos x, entonces esto va a ser menos x por la derivada del segundo. La derivada del coseno, aquí es igual, menos seno. Menos con menos, esto se convertiría en más. Entonces aquí tendría seno de xy. Pero esta función de acá también es compuesta por regla de la cadena, entonces también tengo que derivar xy. Y por regla de la cadena, esto va a ser igual a la derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, y, más el primero sin derivar x por la derivada del segundo, que sería 1, y como estoy derivando y, sería y', siempre voy a acompañar. Y finalmente,
bueno, ya está acá, ¿no? Entonces, derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y todo sobre el segundo, en este caso, todo esto al cuadrado, ¿ya? Vendría a ser así, perdón. Todo esto al cuadrado. Entonces, vean bien aplicado acá el concepto de la regla de la división. He aplicado la regla de la multiplicación y estoy aplicando la regla de la cadena. Y obviamente, como y está en forma implícita, estoy derivando de manera implícita, ¿no? Cada que derivo y, pongo y'. Solo cuando derivo y, ya eso tiene que quedar bien claro. Bien, una vez que tengo esto, entonces, ese sería ya mi resultado de la segunda derivada. Obviamente debería tratar de simplificar términos eh, semejantes primero. Y finalmente, no puedo dejar y segunda en función de y'. Como ya conocemos el resultado de y' anteriormente, tendría que reemplazar nuevamente este resultado en esta ecuación. ¿Ya? Entonces, puedo hacer primero tratar de simplificar o directamente ya reemplazar y luego recién simplificar. Vamos a simplificar acá algo, algunos términos semejantes para ver acá qué tendríamos. Por ejemplo, tengo aquí coseno de xy por y'. Aquí tengo coseno, pero es por x, no es semejante. Coseno de xy por y'. Aquí habría uno, pero no tenemos acá, bueno, hay que desglosar totalmente porque si se dan cuenta, este va a multiplicar a todo esto, entonces ahí sí habría y' por y, lo propio acá, al multiplicar esto por todo esto, falta, perdón, un paréntesis, multiplicando esto por esto voy a tener un desarrollo, creo que no voy a tener términos y' coseno de xy, por ejemplo. Aquí este va a multiplicar solamente a este, al seno, ¿ya? Entonces no hay coseno por y', o sea, no habría este término semejante, solamente tendríamos y' menos 1. Pero a ver, vamos acá. Y por C por y cuadrado y menos y cuadrado seno de xy. ¿Sí? Ese término habría y vamos a ver si aquí hay también ese término. Sí hay, miren. Y por, en este caso es x, no es por y. Pero sí habría un término si hago una última multiplicación. Este x coseno de xy por seno de xy va a quedar seno y coseno x y aquí va a quedar y cuadrado. Creo que no va a haber ningún término semejante directamente que se pueda simplificar. Ya voy a poder factorizar, pero no creo que pueda simplificar. Entonces necesariamente voy a tener que reemplazar directamente y', y de esta forma obviamente poder simplificar. ¿Ya? El proceso no es complicado, pero sí es muy tedioso porque tengo que ver bien los términos, luego ir reemplazando y tener mucho cuidado para no cometer errores. ¿Ya? A ver, vamos a ver, si reemplazáramos el valor directamente de y', voy a tener una división, lo tengo que sacar acá mínimo común, lo propio acá, tendría que volver a sacar mínimo común. A ver, vamos a tratar de factorizar todo lo que es y'. Así solo reemplazo una sola vez este término. Entonces acá voy a, vamos a copiar acá, tendríamos y segunda va a ser igual a, aquí esto sigue siendo una división. Bien, primero voy a sacar todos los que tienen y'. Entonces voy a factorizar y'. Y'. Y voy a ir factorizando acá y de ahí voy a ir sumando. Aquí, ¿qué término tiene y'? Coseno de xy. Este coseno de x de y está multiplicado por
por todo esto. Entonces voy a poner así. Coseno de XY está multiplicado por ¿qué valores? Por 1 y va a multiplicar también a este. Puedo poner todo en paréntesis o ya lo puedo poner desglosado. Es decir, coseno de X de Y por 1 va a ser solamente coseno de X de Y. Y coseno de X de Y por todo esto va a quedar menos X coseno cuadrado de X de Y. ¿Sí? Estoy multiplicando este por este y por este. Y obviamente tienen Y', entonces va a quedar acá. Voy a utilizar acá, mejor si utilizo un corchete para saber bien dónde acaba. Listo. Otro término que tenga Y'. Este de acá, sí, solamente está multiplicado a este, ¿ya? Entonces, este por todo esto y por todo esto, ¿no? Entonces tendría acá X por Y por menos seno de X, Y por 1, me quedaría acá menos X por Y seno de X, Y. Lo estoy multiplicando por este 1. Tendría Y', ¿no? Luego, otro que tenga Y' es este por este, pero ya no por 1, sino por todo esto. Entonces aquí tendríamos X por Y, por este X tendríamos es X al cuadrado, ahora el signo, menos por menos da más. Entonces tendríamos X al cuadrado, Y, una sola y coseno y seno. Entonces esto va a venir acá, seno de XY por el coseno de XY. Ya, esos son los que tendrían Y'. De este lado. Vamos a ver del otro lado. También habrían varios que tienen Y'. De aquí tendríamos, este multiplicaría a esto solamente. ¿Ya? Este solo multiplicaría a esto, pero esto se multiplicaría por estos dos. ¿Sí? Entonces ahí habría dos términos Y'. Entonces voy a también sumar acá. ¿Ya? Este por este es X cuadrado seno de X de Y. X cuadrado por 1, entonces aquí quedaría más por menos, va a quedar menos X al cuadrado, seno de X de Y. Ya estoy multiplicando este por 1. Y finalmente multiplicaría este por este por este. Entonces quedaría X cuadrado, y aquí tengo Y, aquí quedaría más por menos, va a quedar menos, entonces va a quedar X al cuadrado, Y, seno de XY por el coseno de XY. Sí, estoy multiplicando esto por este. Y bueno, básicamente ahí tendríamos todos los Y', pero faltaría, entonces hasta ahí ya puedo yo creo cerrar básicamente mi corchete, todos los que tienen multiplicado por Y'. Y si vemos bien acá, creo que hay algún término semejante, que sí se va a poder ir. Este, por ejemplo, es X cuadrado Y menos X cuadrado Y, los dos tienen seno y coseno, entonces estos dos sí se pueden ir, ¿ya? Luego lo voy a simplificar. Bien, acá tendré que continuar los que no tienen Y'. Entonces voy a poner acá
más todos los que no tienen y'. Voy a poner puntos suspensivos porque creo que no me va a entrar, ¿ya? Obviamente esto está sobre 1 menos x coseno de xy y todo elevado al cuadrado, ¿ya? Bien, esto continuaría acá abajo por el tema de espacio. Vamos a continuar acá, ¿no? Entonces aquí vendría, se supone que este ya está multiplicado, entonces estoy continuando solamente lo de arriba, más, ¿ya? Puntos suspensivos. Y vaya a poner lo que no tienen, los que no tienen y'. Entonces, de aquí la multiplicación, ¿cuáles no tendrían y'? Por ejemplo, este de acá, y por todo esto, ¿no? Solo esto por todo esto y por todo esto. Es decir, tendríamos, acá igual voy a poner, para que quede bien, un corchete. Bien, entonces, y por y cuadrado, y menos seno. Entonces, esto sería menos y cuadrado seno de x, y. Todo esto por 1, ¿ya? Luego, este por esto y por este valor. Menos por menos va a ser más. Tendríamos y por y cuadrado, y aquí tendría un x. Entonces, esto sería y cuadrado x, y tendría seno de x, coseno de x. Seno de xy, coseno de xy. ¿Sí? Y ahí ya tendría los términos que no tienen y'. ¿Hay algún otro término? No, todos los demás tienen y'. De este lado, lo propio, ¿cuáles los que no tienen y'? Entonces, voy a continuar acá. Más, o bueno, en este caso primero menos, multiplicando. Este no tiene y'. Entonces sería este por los dos. ¿Ya? Y en este caso sería 1 por menos coseno de x. Entonces tendríamos menos por menos, va a ser esto, más y, perdón, este por este, menos 1, simplemente va a ser coseno de x, y. Coseno de x, y. Y luego tendríamos acá este por este, menos por menos da más, y. Y aquí eso sería coseno por coseno, coseno cuadrado. Entonces voy a tener acá el coseno cuadrado de x, y. ¿Tengo algún otro término más sin y'? No, todos los demás tendrían básicamente creo que habría un término más. Básicamente sería este, ¿no? Y por este y básicamente por todos estos que me estoy olvidando. ¿No? Solamente había hecho este por los dos. Faltaría este por este y por los dos. Entonces aquí tendríamos y por x, seno de xy por 1, y va a ser menos. Entonces aquí menos x por y, seno de xy, negativo. Y finalmente este por este, xy, y con este y va a ser x al cuadrado. Aquí esto es más, también va a ser menos. Entonces va a quedar x, y al cuadrado, y tendríamos seno de xy por el coseno de x, xy.
Y bueno, ahí tendríamos todo. ¿Sí? Bien. Como pueden ver es largo, entonces, pero de esa forma hay que operar. Luego puedo eliminar términos semejantes. Acá dentro del corchete hemos visto de que hay este término es el opuesto de este término, entonces puedo simplificar este con este. Este es positivo, este es negativo. Acá veamos si también puedo simplificar. Tengo este positivo, es xy cuadrado, y aquí es negativo, entonces también este se puede ir con este. ¿Algún otro término más que se pueda ir? Bueno, acá tengo x cuadrado, coseno cuadrado, aquí tengo seno y. Podría tratar de factorizar algunos eh, términos. Si yo factorizo acá el coseno, tendría 1 menos x coseno. Acá igual factorizando seno. Creo que no hay términos semejantes acá. A ver si pudiera hacer algo más. Lo propio acá tengo y cuadrado seno simple. Aquí tengo y coseno cuadrado. Ya podría factorizar y coseno de este y no del otro. Entonces tengo grupos de términos que puedo juntar, ¿no? Este puedo juntar con este y este puedo juntar con este. Pero en la factorización no queda, no hay mucho que factorizar, porque si yo factorizo acá, tal vez acá, si yo factorizo y seno de x entre estos dos, y seno de x de y me va a quedar x menos y. Y veríamos acá si también podría factorizar coseno de x, pero no, falta aquí un término. No sirve. Entonces acá sí podría simplificar. No se simplifica mucho, ¿no? Tal vez podría tener lo mismo de abajo, que es 1 menos x coseno de y, si existiera. Aquí, a ver, de este lado, 1, si yo factorizo efectivamente el coseno de x de y, va a quedar 1 más, aquí no va a quedar coseno de x y, aquí sí. 1 menos x cosenos de x de y, que quedaría este mismo término. Pero no tengo a este lado, entonces tampoco me sirve mucho. ¿Ya? Entonces básicamente quedaría de esta forma. ¿Qué faltaría? Bueno, acá tendría que reemplazar, simplificando, y estos valores puedo multiplicar el valor de y'. Entonces básicamente acá mi resultado, ¿ya? Va a quedar lo siguiente. Voy a copiar este de acá. Control C, Control V. Aquí tendría que poner, en vez de y', voy a multiplicar por todo esto, es decir, por 1 más y coseno de x de y abajo 1 menos x coseno de x de y. Que si vemos bien, esto multiplicando por todo esto, directamente podríamos aumentar el grado simplemente acá. Ya no poner este abajo, ¿no? Y lo propio este lo puedo directamente multiplicar en la parte superior, es decir, acá tendríamos 1 más y coseno de x de y, que multiplicaría a todo esto. Ahora bien, acá arriba, obviamente solo he copiado este término de acá, lo hemos simplificado. De la misma forma, este término también lo hemos simplificado. Quedaría acá, tengo que continuar con lo que queda de esto. Entonces voy a poner acá también. Y pondría lo que ha restado acá. Entonces quedaría menos y al cuadrado por el
seno de XY más aquí coseno de X de Y más Y coseno cuadrado de X, y finalmente menos XY seno de X, XY. Ahí. Y bueno, esto cerraríamos de esta forma. Entonces, hasta ahí tendríamos básicamente toda nuestra función de Y segunda, ¿no? Y segunda está en función de X y de Y, ya no hay Y', desaparece, ¿no? Más bien no tenemos que hacer una tercera derivada. Si hiciéramos una tercera derivada, obviamente complicaría esto y seguiríamos, ¿no? Pero esa es la forma de hacer entonces una derivación implícita, no solamente una primera derivada, sino una derivada segunda, y si hubiera más, tendríamos que hacer de la misma forma, ¿ya? Aquí hay una forma también de ver algunas derivadas implícitas, por ejemplo, están derivadas de funciones trigonométricas, según lo que hemos visto. Trigonométricas inversas se pueden hallar también de manera implícita. Si recordamos bien, en nuestra tabla, básicamente no teníamos la derivada del arcoseno, del arcocoseno. Si bien tengo acá, solamente tenía del arcoseno, ¿ya? Pero no tengo de las otras funciones. Tengo acá del arcoseno y del arcocoseno y del arco tangente. Esto se puede hallar de manera implícita, o sea, sin necesidad de tener estas funciones, podría hallar sus derivadas, ¿no? Por ejemplo, básicamente, si yo quisiera hallar, ¿no? Hallar la derivada de y igual a, bueno, en este caso, vamos a poner y igual al arcoseno de X. Bien, ¿cómo se procede a hacer la derivada del arcoseno de X? Si no conociéramos la tabla, lo que tendríamos que hacer simplemente es, yo puedo aplicar aquí la función inversa del arcoseno, ¿cuál es? Es el seno. Entonces voy a aplicar seno de y aquí aplicando seno al arcoseno se elimina y simplemente me queda seno, ¿no? Recordando el capítulo de funciones, le estoy aplicando su función inversa, ¿ya? ¿No? Entonces, aplicando aquí función inversa. En este caso, la función inversa del arcoseno sería el seno. Y al revés, del seno, su función inversa sería el arcoseno. Entonces, me va a quedar seno de x igual a y. Y de esta forma, obviamente, la función ahora es implícita. Entonces, si nosotros derivando, vamos a poner acá, derivando de manera implícita, básicamente tendríamos la derivada del seno de y es igual al coseno de y, ¿ya? Y multiplicamos siempre por y'. Y todo esto igual a la derivada de x. La derivada de x va a ser igual a 1, ¿ya?
Y básicamente de aquí tendríamos ya inicialmente la derivada, en este caso, si despejamos y', en este caso, si yo despejo y', me va a quedar igual a 1 sobre el coseno de y. Hasta ahí, digamos, no tendríamos ningún problema. Podríamos dejar esto en respecto de y, pero sé que puedo hallar x, expresarlo en función de seno de y. Entonces, si puedo despejar o tengo una relación, obviamente voy a tratar de eliminar siempre la variable y para que todo quede en función de x. En este caso, esto va a ser, primero, antes para trabajar, como necesitamos el seno de y, entonces lo que voy a hacer es el coseno, se puede utilizar una identidad trigonométrica, básicamente el coseno cuadrado es igual a 1 menos el seno cuadrado de y, seno cuadrado de y. Pero como solo tengo coseno, tengo que aplicarle la raíz, entonces tendría esta identidad. Y finalmente, sabemos que seno de y es igual a x. Si yo reemplazo esta relación, entonces me va a quedar acá que 1 sobre 1 menos, en vez de seno de y voy a poner x, y como este elevado al cuadrado, me quedaría x al cuadrado. Y en este caso, básicamente tengo la derivada de la función arcoseno, pero utilizando el criterio de funciones implícitas o deriva de manera implícita. Entonces, vean bien que no necesitaría incluso conocer esta fórmula, ¿ya? Esta fórmula, que es correcta, 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, ya que conociendo la derivada del seno, automáticamente y conociendo identidades trigonométricas, podría hallar estas derivadas. Y así muchas funciones se pueden hallar de esta forma, ¿no? De manera implícita, aplicando las funciones inversas y luego haciendo la derivación y despejando la variable. Entonces, de esta forma podríamos ir aumentando nuestro formulario si fuera necesario, pero en la práctica mejor es saber algunas reglas de derivación y lo que no nos acordamos lo podemos definir. Pero si ustedes pueden memorizar todas las derivadas, ideal, ¿no? Ustedes tienen mente más fresca y podrían memorizar y deberían hacerlo en esta etapa de aprendizaje la tabla de derivadas. Bien. Con eso estaríamos viendo toda la parte de derivadas en cuanto a operaciones que se pueden hacer, ¿no? Entonces, como se ha podido ver, no es muy